Esto sucedió hace unos 15 años con la abuela de mi esposa cuando aún no nos casábamos. Su esposo acababa de fallecer aproximadamente un año antes, pero ella continuaba yendo a la biblioteca a hacer trabajo voluntario, también buscando distraerse y socializar. Esto ocurrió empezando la temporada de otoño, y como siempre, su caminata de regreso a casa era casi al anochecer. Y a pesar de que la biblioteca cerraba a las 5, siempre encontraba algunas tareas adicionales después de que todos se fueran. En una noche en particular, rechazó una oferta de otro voluntario para llevarla a casa porque prefería sus caminatas nocturnas que la mantenían en forma. Su casa estaba a unos 3 kilómetros de distancia a través de una zona boscosa en el sur de Texas. Aproximadamente a mitad de camino de regreso, notó a alguien detrás de ella, caminando en la misma dirección y acercándose. Aunque no era particularmente inusual encontrarse a una que otra persona por el camino, esta persona le parecía vagamente siniestra. Continuaron caminando, y pronto, él estaba justo detrás de ella, manteniendo el mismo ritmo. En este punto, ella sabía que algo no estaba bien, pero con su hogar a la vista y con la parte trasera de su jardín cada vez más cerca, solo necesitaba recorrer otros 150 metros. Durante esa cercana distancia, pero interminable tiempo, él estaba tan cerca de ella, que podía sentir su aliento en el cuello. Y faltando unos 50 metros de distancia, una mano fuerte la sujetó por atrás, y el hombre dijo: «No grites, no te gires, entrégame tu bolso, o te cortaré». Ella se detuvo por un momento, luego dio un paso adelante, se giró y le disparó al hombre en el pecho, con el revólver calibre 38 que llevaba en su bolso. El hombre pasó los siguientes 5 años en un hospital penitenciario antes de morir por complicaciones. La abuela de mi esposa falleció el año pasado, pero hasta el final, siempre se lamentó el haber tenido que apretar el gatillo para lograr sobrevivir. Mis padres eran divorciados y a la edad de 10 años, me mudé con mi padre, y a pesar de que ya lo había visitado en muchas ocasiones, en general, yo no conocía a muchas personas del vecindario, solamente a una madre soltera que vivía a unas cuantas casas, porque era la única que tenía hijos más o menos de mi edad y coincidíamos algunas veces en el parque cercano. La mayor de sus hijos era una niña a la que por razones de privacidad le llamaremos Clara, la cual al momento de conocernos tenía 12 años. Y a pesar de que convivimos ocasionalmente durante los siguientes años, nunca llegamos a ser amigos cercanos, pero sí, terminamos teniendo unos cuantos amigos en común. Entre ellos a Bruno. Pasó el tiempo y a la edad de 16 años, mi amigo Bruno estaba en casa de ella, junto con uno de sus hermanos menores, se encontraban solos en su casa, ya que su madre pasaba ciertas horas de voluntariado en una institución de asistencia social. Y es ahí precisamente en donde la madre de Clara había estado ayudando a una señora que tenía una hermana recluida en una institución mental, la cual había sido liberada recientemente. En la noche en que Bruno estaba con Clara, alguien abrió la puerta. Mi amigo pensó que era la madre de Clara, llegando antes a su casa, por lo que sin pensarlo, escapó por una de las ventanas traseras, ya que se suponía que él no debería de estar ahí. Sin embargo, no era la madre de Clara la que había entrado, era la hermana psicópata de la señora a la que la madre de Clara había estado ayudando. La psicópata había descubierto a través de conversaciones con su hermana la ubicación de la casa de Clara y el horario de trabajo de su madre. En este punto, no conozco bien los detalles de lo sucedido y agradezco no saberlos, pero por lo que sé, en un momento de terror, el hermano menor de Clara logró desatarse y escapar a la casa del vecino para llamar a la policía. La psicópata, cuyo nombre era Teresa, cometió un acto brutal. Le quitó la vida a Clara, dejando la mayor parte de su cuerpo en la bañera, pero otras partes las puso como regalo abajo del árbol de Navidad. Debo comentar que mis padres en ese momento y ante lo terrible del acontecimiento no me permitieron asistir a su funeral, cosa que hasta el día de hoy les agradezco. Estaba en un viaje solitario, desde Yucca Valley, California, hasta Albuquerque en Nuevo México. Conducía mi auto por un atajo, a través del desolado desierto al este de Los Ángeles. La carretera era un tramo vacío de 2 carriles, y el único signo de civilización era la ciudad casi fantasma de Amboy.
Mientras conducía solo por la tarde, navegando a través de la cadena montañosa entre Amboy y la autopista 40, llegué hasta la cima, en donde el camino se volvía un poco difícil. Además había muchos arbustos y hierba muy alta a ambos lados. De repente, noté algo más adelante en medio del camino. Mientras me acercaba, reduje la velocidad y encontré un viejo auto, Ford rojo, bloqueando ambos carriles. Había una maleta abierta con ropa esparcida por todos lados y dos cuerpos estaban boca abajo en la carretera, un hombre y una mujer. Al detenerme a unos 50 metros de distancia, un escalofrío recorrió mi espalda. Siendo un infante de marina, instintivamente busqué debajo del asiento, saqué una pistola de 9 milímetros y cargué una bala. Algo se sintió mal, parecía demasiado perfecto, preparado como una emboscada. Mientras examinaba atentamente la situación, noté un pequeño espacio para pasar al hombre por la izquierda y esquivar a la mujer detrás del auto. Con el plan en mente, puse primera velocidad, aceleré y ejecuté la maniobra sin problemas. Pasando por la parte trasera del viejo auto, sin golpearlo ni golpear los cuerpos, continué unos 60 metros antes de reducir la velocidad para recuperar el aliento. Al mirar por el espejo retrovisor, vi los dos cuerpos arrodillados y unas 20 personas saliendo de la hierba alta a ambos lados de la carretera, con algo que parecían machetes en sus manos. En ese momento, mis instintos se activaron y mi pie derecho pisó el acelerador hasta el suelo. No dejé de acelerar hasta pensar que me encontraba a una distancia bastante segura. Nunca sabré qué habría sucedido, si me hubiera bajado del auto para revisar los cuerpos, o me hubiera detenido más cerca de ellos. Sin embargo, celebro el haberle hecho caso a mis instintos. Hace un tiempo, una familia se mudó a la casa de al lado de la nuestra. Tenían un hijo que estaba bastante trastornado, obsesionado con las películas de terror y ansioso por saber cosas inquietantes sobre mi tiempo en Vietnam como soldado. También tenía una inquietante inclinación a atormentar a los animales callejeros. En ese momento él tenía 19 años y mi hija solo 7. A menudo conversaba con ella, le hablaba por encima de la valla mientras ella jugaba en el patio trasero. Sin embargo, las cosas tomaron un giro oscuro cuando llamó a nuestra casa específicamente para hablar con ella. Esa fue la última gota para mí. Lo confronté, dejándole en claro que necesitaba mantenerse alejado de mi hija, y sus padres también fueron advertidos. Pero fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Mi hija, que siempre fue un poco imaginativa como toda niña de su edad, ahora comenzó a comportarse de forma paranoica, ya que empezó a afirmar que había algo viviendo en su armario, y que esto la asustaba demasiado como para levantarse por la noche. Pero la presencia que afirmaba que vivía en el armario en algún punto durante la noche, no estaba presente durante el día. Por lo que mi esposa y yo, no le dimos mucha importancia y lo descartamos, pensando que era solo producto de su imaginación activa. Unas semanas más tarde, mi esposa y mi hija pasaban la noche en casa de mi madre. Estaba en la parte de abajo de la casa viendo películas hasta que me quedé dormido en el sofá alrededor de las 2 de la madrugada. Fue entonces, cuando el teléfono sonó, era una llamada de mi vecino, el padre del hijo perturbado, diciéndome que lamentaba hablarme tan tarde, pero que habían observado mi silueta atrás de las cortinas caminando en la parte de arriba de la casa, por lo que se habían dado cuenta de que estaba despierto. Explicó que su hijo estaba desaparecido, ya que cuando se levantó para ir al baño, notó que la puerta de atrás de su casa estaba abierta y no había señales de él, y que necesitaban la ayuda de todos para buscarlo. Mientras el vecino decía esto y algunas cosas más en ese momento, yo no estaba poniendo atención a lo que me estaba diciendo, en realidad estaba perplejo y sorprendido, ya que yo había estado dormido en el sofá en la parte de abajo de la casa, y no había encendido ninguna luz, ni subido a mi habitación. Al entender la situación, entré en pánico, así que aventé el teléfono al sofá y salí corriendo a mi camioneta para agarrar la escopeta, la cual siempre guardo debajo del asiento. Fue ahí cuando noté que la policía llegaba a la casa de mi vecino. Corrí hacia ellos, y les informé que había alguien en mi casa. Cuando los agentes entraron, descubrieron al hijo perturbado de mi vecino esperando en la habitación de mi hija, escondido en el armario. Al vernos, no mostró ninguna emoción al haber sido descubierto,
simplemente, clavando sus ojos en los míos, y con un tono de voz muy tranquilo, confesó que disfrutaba viéndola dormir a la luz de la luna. Es obvio que al final de todo esto, terminó recluido en una institución mental, y yo terminé durmiendo con mi arma, bajo mi cama. Este inquietante incidente le ocurrió a una amiga mía, y me lo contó hace aproximadamente un año. La llamaremos Minji. Minji, que ahora vive en los Estados Unidos, en sus primeros años de universitaria, trabajaba como tutora de inglés en Corea del Sur. Una tarde, hace muchos años, estaba dando clases particulares a un chico de secundaria. Estuvieron estudiando hasta bastante tarde, y como los autobuses ya no funcionaban y él vivía lejos, le pidió a Minji si podía quedarse a dormir literalmente en el piso durante la noche y tomar el primer autobús por la mañana. Al principio, Minji dudó porque la idea de invitar a un estudiante adolescente varón a pasar la noche no sonaba como una gran idea, pero él insistió tanto que finalmente accedió. Así que en su diminuto apartamento de una sola habitación, ella se acomodó en su cama, y él extendió una manta en el suelo. Exhaustos, ambos se quedaron profundamente dormidos. Alrededor de las 2 de la madrugada el chico despertó a Minji, diciendo que tenía hambre y sugirió salir a comer algo. Ella, medio dormida, no podía entender la idea de comer a esas horas y le dijo que volviera a la cama. Sin embargo, él persistió, expresando un fuerte deseo de algo más que los fideos ramen disponibles en su cocina. Convencida, lo acompañó a un restaurante cercano que permanecía abierto 24 horas y que quedaba al final de la calle. Mientras caminaban por la calle, de repente el chico se volvió hacia Minji y confesó: «No tengo hambre, me desperté en medio de la noche y miré debajo de tu cama. Hay un hombre durmiendo allí». Alarmada, llamó inmediatamente a la policía. Cuando llegaron las autoridades, descubrieron que un hombre sin hogar había estado viviendo en el apartamento, durmiendo bajo su cama durante 2 meses. La perspectiva del chico, acostado en el suelo, le permitió ver debajo de la cama, revelando al peligroso intruso oculto. Minji ahora está felizmente casada y tiene un hermoso niño de 3 años, pero su futuro pudo haber sido muy diferente si ese chico no hubiese insistido en quedarse a dormir en esa casi fatídica noche. Una tarde, mientras enfrentaba la montaña de ropa sucia en mi sótano, el destino decidió jugarme una mala pasada. La armonía se vio interrumpida cuando una de las luces en el sótano decidió rendirse. Les debo decir que mi sótano no es un espacio común, está dividido por una pared, con la lavandería en un lado, hasta el fondo, y el sucio, desordenado y misterioso otro lado en el opuesto. Para ascender al mundo superior, debes abandonar la lavandería y atravesar ese otro desastre de mi propio sótano. La parte desafortunada. La luz del lado seguro de la lavandería decidió irse de vacaciones, dejando al otro lado sumido en la oscuridad. En un intento valiente, perseveré, completando las tareas de lavandería mientras lidiaba con la idea de la inminente caminata a través del abismo no iluminado. El momento llegó, salí de la lavandería y mientras me aventuraba a las sombras, un sonido peculiar rompió el silencio. Imagina el distintivo sonido que la gente usa para imitar a las brujas. Ahora, visualiza ese sonido intensificado por décadas de tabaquismo, creando una resonancia más profunda y ronca. Para mi incredulidad, este inquietante sonido resonó justo detrás de mí. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la seguridad de las escaleras. Esperé hasta que mi padre regresó, y juntos desterramos la oscuridad cambiando el foco defectuoso. Desde ese encuentro escalofriante, el malévolo sonido ha permanecido misericordiosamente en silencio. Sin embargo, aún sigo esperando que algún otro miembro de la familia suba corriendo al escucharlo, y me abrace diciendo que yo no estaba loca. Cuando tenía unos 4 o 5 años, mis padres se habían separado recientemente y mi madre se encontraba en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Aunque tenía mi propia habitación, prefería la comodidad de dormir en su cama durante mis estadías. Nuestros dormitorios estaban situados al final de un pasillo estrecho, uno frente al otro. Nuestro apartamento se situaba en la planta baja del edificio y tenía una distribución peculiar. Recuerdo claramente que estábamos en pleno verano, y mi mamá solía dejar una ventana abierta en su habitación, justo detrás de la cama, encima de la cabecera. Una noche,
me desperté en la madrugada y noté a nuestro gato sentado en la puerta de la habitación de mi mamá. Usualmente, su puerta siempre estaba entreabierta, lo que le permitía una vista parcial de mi dormitorio. Pero la conducta del gato me pareció extraña ya que siempre se acurrucaba en la cama con nosotros. Mientras lo observaba, desde la cama, vi que el gato entró en mi oscura habitación y dejó escapar un maullido. Inmediatamente escuché el ruido de unas pisadas. Me volví hacia mi mamá tratando de despertarla. Esto me tomó 3 o 4 segundos, y cuando volvimos a mirar hacia mi recámara, en el marco de la puerta, había un hombre parado ahí, saliendo de mi habitación. Todavía no comprendo cómo mi madre actuó tan rápidamente, pero me levantó y me arrojó por la ventana, y de inmediato, ella se lanzó detrás de mí. Ya afuera comenzamos a gritar pidiendo ayuda. Alguien llamó al 911 y llegó la policía. Sin embargo, no encontraron señales de entrada forzada, solo notaron que nuestra puerta principal estaba abierta, lo que los llevó a creer que el hombre salió de esa manera. Lo extraño fue que mi madre insistió en que había cerrado bien la puerta esa noche, utilizando tanto el cerrojo como la cadena. Aproximadamente una semana después, mientras limpiaba la cocina, mi mamá abrió el armario del calentador de agua y se topó con una libreta que contenía nombres y dibujos. Además había un par de guantes y unos envoltorios de chicle. Llamó nuevamente a la policía, pero lo único que pudieron hacer fue especular que el hombre se infiltraba continuamente en nuestro departamento, hasta esa noche en la que lo descubrimos gracias al gato. Cuando era niño, aproximadamente entre los 9 o 10 años, mi hermana, 9 años mayor que yo, solía cuidarme cuando nuestros padres estaban fuera. A ella le gustaba fumar, y mis padres insistían en que lo hiciera afuera de la casa. Naturalmente, yo la seguía, jugando y molestándola. Un día, mi hermana notó algo peculiar al final de nuestro camino a casa, una camioneta blanca con un portabicicletas en el techo. Sus ventanas estaban tan oscuras que no se podía ver hacia adentro desde los costados. Permanecía allí hasta que ella entraba a la casa, luego se dirigía al final del camino y se estacionaba enfrente de la iglesia, esperando pacientemente a que ella saliera por otro cigarro, y nuevamente se estacionaba cerca de la casa. Esta extraña rutina continuó por unas semanas, pero mi hermana, siendo un alma rebelde, simplemente lo ignoraba. De repente dejamos de ver a la camioneta durante unos días. Coincidentemente los mismos días que mi madre había pedido de vacaciones para atenderme, por un ligero malestar físico, pero una vez que mis padres retomaron sus habituales horarios en sus trabajos, la camioneta reapareció. Se quedó al final del camino, simplemente observando. No sabía exactamente cómo era el conductor, pero definitivamente nos vigilaba. Yo podía verificarlo a la distancia, ya que desde un árbol que teníamos en la parte alta del patio trasero, lograba ver un poco por el parabrisas, viendo cómo el tipo, que usaba lentes negros y una gorra de camionero, esperaba pacientemente a que saliera mi hermana. Se lo comenté, y ella, más preocupada porque me pasara algo a mí, por fin se lo tomó en serio y se lo informó a nuestro padre en su trabajo, quien en ese momento llamó a la policía para que se presentaran en la casa. Sin embargo, cuando la policía llegó, la camioneta no estaba por ninguna parte. Pasaron un par de meses sin que se apareciera. Luego, cuando al fin ya nos estábamos olvidando del asunto, nuevamente regresó. Esta vez venía caminando con mi hermana y a punto de entrar a la casa, la vimos a la distancia siguiéndonos. Mi hermana, muy enojada, pensó que ya había tenido suficiente de esto, por lo que me dijo que entrara a la casa, mientras ella se dirigía a enfrentarlo. Pero mientras se acercaba a la camioneta, a mitad del camino, comenzó a sentir un terror inquietante, como si seguir adelante significara su perdición. Paralizada por el miedo, dio la vuelta y entró a la casa. La camioneta, al presentir que nuevamente llegaría la policía, se alejó rápidamente. Esa misma semana el auto de mi padre se descompuso, por lo que estuvo en el taller algunos días, y no se veía estacionado afuera de la casa, como era lo habitual cuando mi padre llegaba tarde de trabajar, por lo que mi madre pasaba por él y regresaban más temprano. Fue una de esas tardes en las que mi padre se encontraba en casa, cuando mi hermana salió a fumar, y yo como siempre la acompañé. Predeciblemente, la camioneta reapareció pensando que al no ver el auto de mi padre, éste se encontraba en el trabajo. Mientras ella se quedaba afuera,
me dijo discretamente que entrara y le avisara a mi padre, lo cual hice. Mi padre rápidamente agarró su pistola y corrió hacia la camioneta apuntándole directamente. Está por demás decir que el tipo al verse en peligro aceleró rápidamente en dirección hacia la carretera. Mi padre tomó nota del año, modelo y características distintivas, sin embargo, la matrícula estaba cubierta con cinta adhesiva. Afortunadamente, después de la forma en que los enfrentó mi padre, nunca lo volvimos a ver. Algunos amigos y yo estábamos pescando de noche en el río. Nos sentamos a lo largo de la orilla con una agradable fogata, acompañada de charlas casuales y algunas cervezas, cuando de repente todos dejaron de hablar, como si se apagara un interruptor. Todos estábamos mirando al otro lado del río y sentíamos como si algo o alguien nos estuviera devolviendo la mirada. Era una sensación muy incómoda, que algunos del grupo intentaron disipar con humor machista típico. De repente, un sonido espeluznante estalló en la otra orilla, congelando a todos en su lugar. El sonido era diferente a cualquier otro que hubiera escuchado, hacía que cada cabello de mi cuerpo vibrara y hormigueara. La única manera de describirlo es que sonaba como el grito desgarrador de una persona siendo desmembrada viva. Nadie se movió ni pronunció una palabra, todos permanecimos allí fijos en nuestra mirada. Justo cuando pensábamos que la tensión no podía ser mayor, un segundo grito fue lanzado con aún más fuerza que el primero. En ese momento, varios de nosotros corrimos hacia nuestras camionetas estacionadas a pocos metros, agarrando varias armas de fuego. Cuando regresamos, nos sentamos en silencio con los ojos fijos en la orilla opuesta. La luz de nuestra fogata reflejaba infinidad de sombras en las rocas del otro lado del río, que junto con nuestra angustia, cualquier sombra nos parecía una amenaza palpable. Esperamos, anticipando otro grito o algún movimiento al otro lado. Finalmente, un tercer grito rompió el silencio, pero esta vez provenía de nuestro lado del río, saliendo de los arbustos a solo unos cuantos metros de distancia. El pánico se apoderó de nosotros y abandonamos apresuradamente nuestras pertenencias, corriendo de regreso a nuestras camionetas. Mientras nos alejábamos, escuchamos el grito una vez más, justo más allá del borde del bosque. Aceleramos a toda velocidad, procurando alejarnos de ese aterrador ruido lo antes posible. Ya ha pasado algún tiempo desde esa terrible experiencia, y aunque traté de investigar si existía algún antecedente, o si alguien más se había enfrentado a lo mismo, no encontré nada ni a nadie que me ayudara a resolver este terrorífico misterio. Era un viernes por la noche, y mi amigo me estaba recogiendo en su coche en mi casa. Estaba apurado porque llegábamos tarde para el partido de hockey en la ciudad. Durante todo el trayecto, nos divertíamos tanto que ni siquiera me di cuenta de que no tenía mi teléfono. Busqué en el asiento, en el piso, entre los tapetes, pero no logré encontrarlo, por lo que traté de convencerme de que seguro lo había olvidado en mi casa. Sin embargo, durante el partido de hockey, no podía dejar de preocuparme de que tal vez había dejado caer mi teléfono en algún lugar. Así que tomé prestado el teléfono de mi amigo y corrí al baño. Marqué mi número, esperando que alguien en mi casa contestara. Pasaron 3 tonos antes de que alguien respondiera, pero permanecieron en silencio al otro lado. Por el ruido en el estadio le grité a la persona que contestó, que solo quería comprobar si había dejado mi teléfono en casa. No respondieron, y asumí que era mi hermanito haciéndome una broma, así que colgué. Llegué a casa tarde esa noche para ver que mis padres también habían salido y no se encontraban. Así que los llamé para saber dónde estaban. Me dijeron que habían salido a cenar y ver un concierto en el parque con mi hermanito. Dijeron que se fueron poco después de que yo saliera para el juego y que deberían estar en casa en unos 30 minutos, así que colgué y procedí a buscar mi teléfono celular, encontrándolo cerca de la televisión. Pero de repente, me di cuenta de que nadie de mi familia pudo haber contestado mi teléfono si no habían estado en casa. Sentí un dolor en el estómago mientras el miedo me invadía. En ese momento, escuché que la puerta trasera de mi casa se abría. Salí corriendo por la puerta principal hacia la casa del vecino y llamé a la policía. Aparentemente, la puerta trasera había quedado abierta y alguien simplemente había entrado. No robaron nada, pero lo más aterrador fue pensar que un completo extraño
invadió durante horas nuestro hogar, e incluso, hasta se dio el lujo de contestar mi celular, cuando llamé buscándolo en la casa.